Cordial saludo, queridos seguidores de globalcontable.com. Mi nombre es William Martínez y los estaré acompañando en esta serie de videos cortos relacionados todos con la reforma tributaria Ley 2010 del año 2019. Videos que hemos preparado junto a Juan Fernando Mejía, habitual conferencista conocido por todos ustedes, con el persona con la cual hemos diseñado estos videos tanto con énfasis financiero y con énfasis tributario. ¿Para qué? Para que en sus compañías logren una planeación adecuada y que optimice los retornos financieros para las compañías, aprovechando estos cambios que derivan de esta ley 2010. Vamos a ver qué cambios específicos tenemos para el día de hoy, sobre todo lo relacionado con renta a personas jurídicas aplicables desde este año 2020. Vamos a ver un pequeño video introductorio a la capacitación del día de hoy. ¿Qué cambios introduce la ley 2010 respecto a la declaración de renta a las personas jurídicas desde este año 2020? Es un tema que consideramos fundamental en esta reforma debido a que el gobierno nacional tiene dos objetivos claros con esta reforma. Primero, aumento del empleo y segundo, crecimiento económico, el cual es el nombre de esta ley. Para esto hemos dividido este tema en 5 grandes capítulos, los cuales abordan desde limitaciones, desde el tema de descuentos, desde el tema de nuevas deducciones y demás temas complementarios que abordaremos en la siguiente presentación para dar una introducción más gráfica al tema de hoy. Vamos a ver acá una pequeña introducción al tema de hoy para lograr. Entonces, como les comentábamos, tenemos 5 grandes temas. Primero, ingresos. En ingresos vemos que se cambian 5 conceptos básicos, sobre todo lo relacionado con ingresos de fuente extranjera, ingresos de fuente nacional, venta de activos, venta de inmuebles, venta de acciones o cuotas partes y las enajenaciones indirectas. El segundo subtema que consideramos bastante importante, vamos a hablar de las deducciones por impuestos y deducciones especiales, específicamente deducciones por educación a los empleados y deducción por el tema de primer empleo. También vamos a ver el tema de limitaciones. Limitaciones en lo relacionado a ¿qué? Subcapitalización, bancarización, soportes de gastos y costos, un tema bastante importante y el cual a partir de este año 2020 ya empieza una aplicación bastante estricta debido a que entra en juego ya en su parte de fiscalización todo el tema de bancarización y facturación electrónica. También tenemos otro tema bastante importante relacionado con el tema de beneficios. El Estado no solo le da limitaciones a los contribuyentes, también les da cierta parte positiva y se enfoca en temas como beneficios, sobre todo beneficios relacionados con los costos de capital de las personas que deciden invertir. Estos costos de capital podemos hablar como temas de renta presuntiva, tema también de rentas exentas y disminución en las tarifas de impuesto de renta. Esto es un tema bastante importante porque de él depende si un inversionista desarrolla o no un proyecto en la economía. Y por último, quizás el tema más importante de la reforma es la introducción de los descuentos tributarios, sobre todo los relacionados con el tema del ICA y el tema de IVA en la adquisición de activos fijos productivos. Recordemos que a nivel monetario estos descuentos son los que causan un mayor impacto en el recaudo del gobierno, ya que se les entrega a los empresarios vía descuento tributario la oportunidad de descontar en renta el IVA en la
pagado en la adquisición de los diferentes activos de tipo productivo. Esta es la presentación de los grandes 5 subtemas que vamos a ver en el desarrollo de este video. Ya vamos a continuar viendo tema por tema y las características que deben conocer ustedes, queridos colegas, para aplicarla en sus compañías y evaluar si es o no beneficioso aplicarlo a partir de este año 2020. Entonces tenemos el primer tema de ellos. Denme un momento acá. El primer tema de ellos es lo relacionado con ingresos. En ingresos, como mencionábamos, hay unos pequeños cambios en el concepto que caracteriza la diferente denominación de estos ingresos. Entonces tenemos ingresos por fuente extranjera. En este ingreso, ¿qué tema vemos relevante? La norma me dice que los intereses obtenidos sobre créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descuentos bancarios y en la importación de servicios serán considerados ingresos de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que esta caracterización de ingresos tiene ese beneficio de considerarse de fuente extranjera con el fin de que las empresas traten de buscar estas fuentes de financiación y el acceso a ellas tenga un menor costo, ya que a la persona que presta este tipo de servicio de financiación no se le va a considerar un ingreso de fuente en el territorio colombiano, por lo tanto no tendrá aplicación de retención en la fuente. Tenemos un segundo cambio muy importante, es lo relacionado con ingresos de fuente nacional. Acá hay un cambio muy puntual que nos trae la norma, y es que los ingresos por servicios de adiestramiento de personal prestados en el exterior a entidades del sector público son considerados ingresos de fuente nacional, y el impacto de esto es que tendrán el tema de retención de IVA, de retención en la fuente, lo cual tiene un impacto significativo, sobre todo para entidades del Estado. ¿Qué va a suceder acá? Cuando una entidad del Estado contrate el adiestramiento, capacitación de su personal, y si lo hace en el exterior, como en muchas ocasiones sucede, pues estos ingresos tendrán retención en la fuente, ya que serán considerados de fuente en territorio colombiano. Por lo tanto, tributarán vía retención en la fuente. Es importante destacar de esto que pues normalmente los extranjeros, o tanto personas naturales como sociedades o personas jurídicas, lo que hacen es determinar un gross up o un mayor valor del servicio que compense con esa retención. Entonces, lo que ocurrirá normalmente en los presupuestos de las diferentes entidades públicas es que el valor por este tipo de capacitaciones tenderá a subir, porque no creemos que la entidad del extranjero vaya a disminuir su precio simplemente porque le van a aplicar ahora un impuesto acá en Colombia. El tercer tema es lo relacionado con venta de activos. En venta de activos, ¿qué tenemos acá? Primero, se extiende la aplicación de las normas sobre el valor comercial de los bienes también a la prestación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que desde el año 2016, el artículo 90 de nuestro estatuto tributario obliga a que toda transacción de cualquier tipo de bien, puede ser bien tipo mueble o tipo inmueble, se realice a un valor comercial razonable. ¿Esto qué busca esta norma? Esta norma lo que garantiza es que los diferentes hechos económicos que se dan en la economía se trancen a valores comerciales que se ajusten a una realidad económica. Esto quiere decir que cuando una empresa vende un inmueble, no lo puede seguir haciendo como lo hicieron en muchos años muchas personas naturales y muchas empresas, en donde lo hacían por el valor catastral o un valor muy inferior soportado con cualquier otro tipo de documento, como unos avalúos, como un tema de una escritura antigua o cualquier otro tipo de documento que ocultaba el valor comercial de ese inmueble al momento de la transacción comercial. Entonces, ¿qué busca esta norma específicamente? Que se limita esa figura
mentirosa que se estaba dando. Por ende, el Estado reciba un impuesto por ganancia ocasional ajustado a esa realidad económica. Entonces, ¿qué más tema clave tenemos acá en ingresos de fuente nacional? Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual deberá corresponder al precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación. Era lo que estábamos comentando en el punto anterior. Y se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio vigente cuando se aparte en más de un 15% de los precios establecidos en el comercio para bienes o servicios de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo usted va a vender un lote y lo vende en escritura por un valor de 1.000 millones, pero en una auditoría, en un proceso de fiscalización, la DIAN determina que el precio eran de 1.200 millones, estos 200 millones adicionales es una variación del 20% del precio real. Por lo tanto, como supera este 15% tope, la DIAN le podrá imponer una sanción por inexactitud y hacer cancelar un mayor valor en impuestos derivado de la diferencia en este precio. Entonces es un tema bastante relevante, el cual a la fecha, junto a Juan Fernando Mejía, en las diferentes auditorías y en los diferentes servicios de consultoría que hemos prestado, hemos identificado que muchas compañías cometen el error de aún seguir mostrando precios de venta en estas transacciones por valores muy inferiores a la realidad económica. ¿Esto en qué deriva? En que esta norma le abre todo un espacio a la DIAN para poder sancionar y hacer corregir las diferentes declaraciones de impuestos relacionadas con estas transacciones. Nuestro siguiente tema acá, en esta presentación, mostramos cómo ha sido la evolución histórica de esta norma. Recordemos que en el año 2016 es cuando este artículo se fortalece y determina que estos valores comerciales serán los que se tendrán que estipular en los diferentes documentos que soportan la transacción. Entonces, por ejemplo, en el año 2016, ¿cuál es la primera parte de la norma? Lo primero que nos pide es que la venta debe hacerse por el valor comercial y la transacción debe estar bancarizada. Acá, ¿qué parte nos dejaba la norma de debilidad? Que no necesariamente en toda transacción comercial todo se va a pagar en efectivo y menos a través de un banco. Entonces yo también podría hacer un proceso de permuta o pagar un bien con un mix de servicios más otro tipo de activos más otra parte en efectivo. Entonces la norma en el año 2016 dejaba ese vacío que ha sido cubierto en los siguientes años, específicamente en el año 2018, en donde nos aclara que si el pago se hace parte en servicios, estos servicios también tienen que demostrarse que corresponden a valores comerciales muy cercanos a la realidad. Como lo observamos, es una norma que se ha venido construyendo de acuerdo a lo que los académicos que contrata el gobierno para desarrollar la norma observan en la economía. Recordemos, acá en Colombia es muy típico que desarrollamos una norma, pero buscamos la zona gris para evadirla. Entonces, a partir de 2016, en la construcción de esta norma, se ha ido cerrando las diferentes zonas grises que permiten que el manejo de estas transacciones comerciales sea en lo posible lo más cercano a la realidad, derivando en sí en un impuesto justo para el Estado a través de la ganancia ocasional. En el año 2019 se agrega una pequeña parte, que es un tema muy nuevo y muy reciente en la economía, que es el denominado restricción por posterior enajenación indirecta. Recordemos que las compañías podían no hacer la venta directamente, digamos un inmueble, venderlo a través de una escritura directamente de la empresa a otro tercero, sino que el inmueble lo ubicaban como parte de la creación de una nueva empresa y lo colocaban como parte del pago de ese capital de esa nueva compañía, y posteriormente al comprador final se le vendían las acciones
que estaban compuestas en su esencia por ese inmueble que había vendido la primera compañía. Entonces escondíamos una venta de un inmueble con una venta de acciones, por lo cual en la economía era muy difícil trazar la realidad económica de esta transacción comercial. Entonces el Estado, a través de este artículo, también quita ese velo económico y dice que toda transacción que se haga, así sea por un vehículo intermedio, como en este caso, que son las acciones, también se entenderá que debe cumplir con lo discriminado en esta norma, en lo relacionado con el valor real comercial de ese bien que estoy finalmente transando. Vamos a ver nuestro siguiente tema, es lo relacionado. Bueno, para este tema vamos a dejar un pequeño ejemplo en donde también hemos visto unas debilidades en las compañías, y es lo relacionado con el tema de la contabilización de este tipo de ventas. Como lo vamos a observar en el ejemplo, lo primero que uno hace cuando vende un inmueble es pensar cuál va a ser el impuesto por ganancia ocasional. Pero en algunas empresas se han olvidado que la primera ganancia o el que se da es la recuperación de un gasto. ¿Por qué la recuperación de un gasto? Porque como en el ejemplo se indica, nosotros tenemos un inmueble que vale 5.000 millones de pesos, con una depreciación acumulada de 2.000 millones de pesos. Entonces, realizamos la venta del inmueble y lo primero que pensamos es que la ganancia ocasional recae sobre los 5.000 millones de pesos. Pero lo primero que aclaramos es que este tipo de transacciones a la fecha de hoy generan dos utilidades, las cuales son gravadas con dos impuestos diferentes. Primero, si yo tengo una venta de 5.000 millones de pesos y una depreciación acumulada de 2.000 millones, el primer impuesto que se genera es el impuesto por recuperación de deducciones, el cual equivale a la tarifa general de renta del año en que se esté realizando esta transacción. Para este caso, lo primero que calculamos es el impuesto sobre los 2.000 millones de pesos, que equivale a 660 millones de pesos. El segundo impuesto ya corresponde a determinar cuál es la ganancia ocasional. Como se observa acá, nosotros tenemos un precio de venta de 5.000 millones al cual le vamos a calcular la ganancia ocasional, y la norma me exige que utilice cualquiera de los métodos que están dispuestos del artículo 69 al 72 del Estatuto Tributario. En estos tenemos que el costo, digamos, declarado en el avalúo catastral era de 4.500 millones de pesos, le descontamos los 2.000 millones de pesos de depreciación, esto nos daría 2.500 millones de pesos, con lo cual tenemos una ganancia ocasional de 250 millones de pesos. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Básicamente, que antes de contabilizar el impuesto de ganancia ocasional, tenemos que contabilizar el impuesto por recuperación de deducciones. Vamos a ver un segundo ejemplo acá, más sencillo, más claro. Es que este mismo inmueble vendido en los 5.000 millones de pesos, digamos hasta acá no tenemos problema en el valor de la venta, nos genera el impuesto de los 660 millones por la recuperación de deducciones, y tenemos una ganancia ocasional calculada sobre el precio de venta menos los 3.000 millones, me da una ganancia ocasional de 300 millones de pesos. Total del impuesto, 660 más 300, 960 millones de pesos, que equivale al 19,2%. Como ustedes pueden observar acá, el primer error que comete cualquier contador es pensar que el impuesto de 5.000 millones eran el 10%, o sea 500 millones de pesos. Antes de efectuar el cálculo, recuperamos la deducción, calculamos el impuesto y posteriormente sí calculamos el impuesto por ganancia ocasional. ¿Por qué hacemos mención especial al tema? Porque hacemos mención especial al tema del 19,2% del impuesto final en esta transacción.
Porque resulta, queridos colegas, que en este año 2020 hay un beneficio para las empresas y para las personas naturales que se denomina normalización de activos. Y esta normalización de activos no solamente se relaciona con activos omitidos o pasivos inexistentes, sino también con aquellos activos declarados por menor valor en años anteriores. Entonces, la planeación tributaria que ustedes pueden realizar es: normalicen estos activos, paguen el impuesto del 15% y que el valor normalizado sea muy parecido al valor por el cual lo van a vender. Esto permite que, en llegado caso, el único impuesto que tenga esta transacción sea el de normalización, pero el de ganancia ocasional y de recuperación de deducciones no se genere nada, porque yo ya actualicé mi valor fiscal de ese activo. Por lo tanto, este valor será equivalente al valor que tendré por la enajenación de este inmueble. Por lo tanto, en esto debatimos las posiciones de muchos colegas, en donde han dicho que no tiene ningún sentido pagar un 15% de normalización de activos, ya que es una tarifa muy alta y que se contrapone a la tarifa del 10% de ganancia ocasional cuando vendo el activo. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, en este ejemplo, el 19,2% es muy superior al 15% que pagaríamos en un proceso de normalización tributaria. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo, que corresponde a la venta de un activo por 5.000 millones de pesos, pero con una depreciación acumulada de 1.800 millones de pesos para una utilidad económica de 4.800 millones de pesos. Entonces vamos a hacer la contabilización. Primero tenemos una renta líquida por recuperación de deducciones sobre 1.800 millones de pesos, lo cual me arroja un impuesto de 594 millones de pesos. Tenemos un precio de venta de 5.000 millones, una renta líquida por recuperación de 1.800, un costo fiscal de 200 millones de pesos. Este costo fiscal pues es el neto del costo de adquisición menos de la depreciación acumulada. Total ganancia ocasional tenemos 3.000 millones de pesos, que nos equivale a un impuesto del 10% de 300 millones de pesos. ¿Por qué el impuesto de la ganancia ocasional se calcula sobre 3.000? Porque yo ya estoy calculando un impuesto sobre la recuperación de deducciones. O sea que no sería lógico que yo calcule mi ganancia ocasional sobre 4.800, porque estaría pagando doble impuesto. Estaría pagando primero la renta por recuperación de deducciones, y segundo estaría pagando la ganancia ocasional prácticamente sobre el valor total del ingreso. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio de validar cuál es el impuesto inicial por recuperación de deducciones y cuál es el impuesto por ganancia ocasional. Para este ejercicio, el porcentaje a cancelar sobre el valor de la venta equivale al 18,2%. Hacemos énfasis en este tipo de ejercicios en donde nos da un alto nivel de tributación, porque por este año, antes del 30 de septiembre, todos los contribuyentes tendrán oportunidad de esta normalización de activos. Así que, queridos colegas, la normalización la pueden realizar hasta esa fecha, pero tengan en cuenta cuál va a ser la planeación fiscal y financiera que tienen en mente los propietarios de las compañías las cuales ustedes asesoran, porque el otro año pueden también comercializar estos bienes, y si ya tienen actualizado el valor fiscal en este año, no tendrían ningún problema en la ganancia ocasional para futuras ventas de este tipo de activos. Vamos a ver un siguiente ejemplo aún más preciso sobre este tipo de casos, y corresponde a la venta de un activo por 1.000 millones, en donde tenemos una valorización de 800 millones de pesos y nos genera en su venta una utilidad contable de 650 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El inmueble nos costó 1.000 millones, se valoró en 1.800 millones.
Después se vende en 1.650 millones de pesos. Debió declararse por el costo sin la valorización. Entonces, ¿qué tema también tenemos? Este ejemplo, ¿qué quiere decir básicamente? Este ejemplo también está sucediendo mucho en las compañías, y es que muchos contadores pensaron que en el proceso de NIF, en el momento en que hicieron la valorización, por efecto del balance inicial sobre la normatividad internacional de información financiera, este valor lo están tomando como costo fiscal. Y esa valorización parte de un avalúo técnico que preparó en su momento algún profesional contratado por la compañía. Entonces lo que observamos acá es que hay una mezcla de normatividad fiscal con normatividad contable para llegar a un costo fiscal cuando se presente la enajenación del inmueble. Entonces el primer error es utilizar un valor contable para asociarlo a un tema fiscal. Este valor de 1.800 millones de pesos que fue valorizado en su momento, yo no lo puedo tomar como costo fiscal, ya que la norma es muy clara en describirme cuáles son los valores fiscales que yo puedo tomar. Y si ustedes revisan por allá el artículo 69 al 72, habla de reajustes fiscales y habla del valor fiscal tomado de la declaración por el tema de avalúo catastral. Entonces, por lo tanto, en ningún momento la norma me está permitiendo que yo tome como costo fiscal el avalúo que me hizo un profesional en la materia. Entonces, por favor, tener en cuenta esto, porque para efectos contables, efectivamente ustedes tienen acá que el valor del bien eran 1.800 millones de pesos, pero para efectos fiscales el costo simplemente continúa el que traía acumulado en su declaración de renta. Por lo tanto, la ganancia ocasional se generará por ese valor de la venta menos el costo fiscal neto, que es el costo de adquisición, menos la depreciación acumulada. La diferencia será la base para la ganancia ocasional, pero sin sumarle nunca este mayor valor por el peritaje tomado para efectos del balance denominado ESFA, que en la mayoría de compañías aplicó desde el año 2015-2016. Entonces, por favor, tener en cuenta que este es un error frecuente que se ha evidenciado en muchas compañías, y lo cual también es una gran puerta a procesos de fiscalización por parte de la DIAN. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Bueno, acá terminamos el tema de ingresos por venta de activos. Vamos a ver ingreso por venta de acciones. ¿Qué tenemos acá? Básicamente la norma que me dice que toda venta de acciones se tiene que realizar por un precio equivalente al 130% del valor nominal de esa acción al momento de la enajenación. Acá esta norma nos trae 3 puntos críticos, los cuales a hoy son un gran riesgo para las compañías. El primero de ellos es que hay una presunción de que el precio intrínseco elevado en un 30% será el valor de la venta de esa acción. Pero si ustedes recuerdan, el precio intrínseco es coger el valor del patrimonio y dividirlo en el número de acciones que componen a esa fecha esa compañía. Entonces, en ese valor patrimonial nosotros vamos a encontrar valores de todo tipo, como revalorizaciones, como utilidades acumuladas de periodos anteriores, como el tema de esos sobrantes de ajustes por inflación que se dio hasta el año 2007, y diferentes cifras que en su momento no eran fiscales, pero como la norma me menciona que es el valor intrínseco y en ningún momento dice que se le tienen que restar valores que no fuesen fiscales, entonces queda comprendido ese gran grupo de valores que afectarán este valor intrínseco. Lo segundo, me menciona que igual en la enajenación de derechos en fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos sean acciones o cuotas de interés social de las mismas sociedades o entidades. Entonces, ¿qué me está hablando? Que mi vehículo no necesariamente puede estar relacionado directamente con la compañía en la cual tengo esas acciones. Esas acciones yo también las puedo tener en un vehículo, como puede ser una fiducia, la cual para este caso
el Estado le quita el velo económico y me dice que para él es totalmente transparente esa operación y que yo estoy haciendo una venta de una acción directamente a un comprador final sin tener en cuenta ese vehículo intermedio. Entonces, queridos colegas, si las personas que ustedes asesoran en sus compañías piensan, digamos, hacer este tipo de transacciones pasándolas a través de otro tipo de vehículos como temas de carteras colectivas, temas de fiducias, pues también a través de esta norma ha quedado extinguido este tipo de velo. Por lo tanto, la operación se entenderá como una venta directa de acciones. Hay otro tema muy puntual, es que la DIAN podrá optar por métodos de valoración técnicamente aceptados para determinar el valor de mercado de estas acciones. Este es un tema, pues realmente la norma le da esa potestad a la DIAN, pero la dificultad radica en ejecutar la fiscalización para validar el cumplimiento de la norma. Entonces, a la fecha realmente no hemos evidenciado que se efectúe este tipo de fiscalizaciones de esta forma, porque es que se vuelve un proceso muy subjetivo. Recordemos que todos los métodos de valoración técnica parten de muchas variables subjetivas, como temas de flujos de caja, como proyección de ventas, y en todas ellas el tema de la subjetividad es una característica que predomina todo el proceso de valoración. Entonces, para la DIAN se vuelve una dificultad bastante grande determinar un precio de venta basado en este tipo de procesos. Por lo tanto, el tercer punto, y que es el más importante, y terminamos, así como iniciamos con él, terminamos con él, es que lo que va a hacer la DIAN es muy sencillo. Va a validar mediante estados financieros cuál era el valor intrínseco de esa acción y la aumentará el 30% para validar finalmente un precio de venta sobre el cual se debió haber declarado esa transacción. Ese tipo de operaciones, ¿qué dificultades tiene adicionales? Que en la mayoría de empresas en el año 2014-2015, en sus procesos de conversión a NIF, se pusieron a valorar diferentes tipos de activos y a incluirlos en los estados financieros a través de las valorizaciones como un mayor valor del activo contra el patrimonio, específicamente a la cuenta de ajustes de NIF de adopción por primera vez, lo cual hace que esos valores también sean tenidos en cuenta al momento de determinar cuál es el valor intrínseco. Así que, queridos colegas, nosotros Global Contable, a través de estos 3-4 años en las diferentes conferencias, en las diferentes capacitaciones que se han dictado en compañías como Actualices, en Práctica, en Didáctica, en donde a nivel nacional hemos concientizado a los contadores y a colegas afines a nuestra profesión de que ese proceso de conversión a NIF tenía riesgos, sobre todo de impacto fiscal. Este es uno de ellos. Por eso acá en la diapositiva ponemos un ojo de color rojo, es porque definitivamente la fiscalización a este tipo de hechos económicos es muy sencillo de hacerlo por parte de la DIAN, ya que en la información exógena normalmente todos los años se transmite quiénes son los accionistas de la compañía. Por lo tanto, queda toda la información abierta para que en cualquier momento la DIAN quiera verificar a qué valor se hizo esa transacción y cuáles son las bases con las cuales se determinó su precio. Por lo tanto, queridos colegas, a partir de este año tengan mucho cuidado y hagan muy bien sus planeaciones tributarias, sobre todo cuando los accionistas de las empresas en las cuales ustedes laboran tengan pensado realizar este tipo de transacciones. Vamos a hablar ahora del tema enajenaciones indirectas. La enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en el territorio nacional mediante la enajenación a cualquier título de acciones, participaciones o derecho de entidades del exterior, grabadas en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente. El costo fiscal aplicable al activo subyacente, así como el tratamiento y condiciones tributarios, será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubiera enajenado directamente el país. El precio de venta debe corresponder a su valor comercial.
Este es un tema que a partir que este es un tema que a partir del año 2016, 2017, digamos la reforma tributaria 2018 y 2019, el Estado ha querido ir regulando para identificar esas operaciones económicas que se dan para ocultar los verdaderos vendedores de los diferentes tipos de activos, específicamente tema de inmuebles, tema de acciones y de participaciones en fondos de inversión, como puede ser temas de carteras colectivas y demás figuras financieras donde los diferentes capitalistas depositan la mayoría de sus activos. Esta normatividad realmente está en desarrollo en lo relacionado con el tema de fiscalización, porque realmente descubrir este tipo de figuras para la DIAN realmente no es fácil, porque pues son figuras en donde hay una trazabilidad bastante compleja, en donde los bienes pasan de titular en titular y descubrir finalmente cuál es el beneficiario directo no es una forma, no existe una manera muy sencilla de descubrirlo. Pero lo que sí es importante aclarar es que a través de los convenios de doble tributación y a través de los convenios de reportes de información de los diferentes países, muchas de estas figuras sí se van a poder descubrir porque esos países van a reportar a la entidad de control, a las entidades de control acá en Colombia, cuáles son los activos que tenemos en el exterior y qué transacciones comerciales se hicieron con esos activos. Entonces, puede que en el exterior yo tenga un fideicomiso, tenga un trust, tenga cualquier otro tipo de inversión que en la titularidad del mismo no esté mi nombre. Pero sí lo clave es que en la información reportada a la DIAN ya se exige cuáles son los beneficiarios reales que hay detrás de esos tipos de figuras financieras. Por lo tanto, tanto la constitución de la figura jurídica y económica como las transacciones comerciales que hace esa figura, ya dentro, digamos, 1 o 2 años, en la mayoría de países se logró que le reporten a Colombia esa información para identificar este tipo de transacciones y así validar qué impuestos declaró esa persona acá en Colombia, tanto por temas de ganancia ocasional como el tema de declaración de patrimonio y declaración de renta. Por lo tanto, queridos colegas, este año 2020 es la oportunidad para normalizar ese tipo de activos y si se realizó algún tipo de transacción, estar muy pendiente qué información ha recibido la DIAN y de qué país para aprovechar y corregir el error antes de que la DIAN realice un emplazamiento para corregir o para declarar este tipo de operaciones. Deducciones. Bueno, queridos colegas, con esta parte terminamos el tema relacionado con ingresos. Básicamente hablamos de temas de enajenaciones de activos, unas aclaraciones que se hacen respecto a ingresos de fuente nacional, ingresos de fuente extranjera y sobre todo lo relacionado con los valores comerciales en las diferentes transacciones de cualquier tipo de activo. Vamos a hablar de una parte muy importante que es lo relacionado con deducciones. En deducciones tenemos que se manejan dos temas muy claves. Lo primero es lo relacionado con el tema de deducciones por impuestos, en donde la DIAN aclara que todo el pago de impuestos de cualquier tipo es deducible en renta. Obviamente, hay unas excepciones que son el impuesto propio de renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización tributaria. Hay otro tema muy importante en este tema de deducción por impuestos que tiene que ser lo relacionado con el manejo del ICA. Recordemos que el ICA es un impuesto que a partir del año 2019 se puede clasificar como deducción o como descuento tributario. A partir del año 2021 ya se podrá en su 100% manejar como descuento tributario. Entonces, queridos colegas, para que revisen allá
en sus cierres de renta, porque manejar esto como un descuento tributario tiene un beneficio bastante representativo, ya que al manejarse como deducción solo recuperábamos el 33% de su valor, y al manejarse como descuento ya ese 100% será aprovechado por la compañía en su flujo de caja. Acá tenemos un pequeño ejemplo de este año 2019 y 2020, en donde se nos permite manejar el descuento de ICA en un 50% o su deducción del 100%. ¿Cuál sería el impacto? Entonces queremos dejar este ejemplo ahí, en donde indicamos de que tenemos un impuesto por 11.592.000, y para esta alternativa 1 estamos diciendo que vamos a manejar 5.796.000 como descuento y 5.796.000 como deducción. Entonces la pregunta es, ¿cuál le conviene más a la compañía? Entonces aquí hacemos el ejercicio en donde identificamos que en nuestra alternativa 1 tenemos que nuestra tasa efectiva de tributación sería 31,64%, esto debido a que tomamos el descuento del 50%, o sea 5.796.000 lo tomamos directamente como un pago en renta, y en la alternativa 2 tomamos la deducción del 100%, 11.592.000 y cero en descuento. Entonces, ¿qué nos da eso? Que nos da una tasa efectiva del 33%. Entonces, como observamos acá, nos conviene más llevar, así sea el 50% como descuento, que llevar el 100% como deducción. Entonces, queridos colegas, les dejamos ese ejemplo para que evalúen allá en sus compañías qué les conviene más, acá, sin antes mencionar que la norma aclara que es deducible el impuesto de ICA, pero solo en el momento de la declaración y pago. Porque tenemos que acá en Colombia, en muchos municipios durante el año, yo estoy haciendo anticipos de impuestos, pero la declaración la hago por allá en marzo, abril. O sea que la norma no me permite descontarme lo que anticipé, sino me va a permitir descontarlo hasta el momento en que yo presente la declaración y pago de la totalidad del impuesto de ICA de ese año gravable. Vamos a nuestras siguientes deducciones, es lo relacionado con temas de educación y temas de primer empleo. En temas de educación tenemos que el Estado, a partir de esta reforma tributaria, nos permite que los pagos para programas de becas de estudio y de créditos condonables para educación hechos en beneficio de los empleados o los miembros de su núcleo familiar serán deducibles en un 100%. También nos hace mención especial la norma a las inversiones en programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral de la educación inicial para los hijos de empleados. También nos hace mención a los aportes de empresas a instituciones de educación para beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realizan las actividades de la persona jurídica. Algo muy importante acá es que en estas deducciones por educación el Estado abarca